Por lo tanto, Canal 6 de Colcable no se hace responsable de tales comentarios. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan desde ya en Asesorías Jurídicas en Línea. Bueno, como pueden ver, sigo acompañada de mi compañero David Eduardo Romero, quien es la persona que les estará dando respuesta a todas estas inquietudes que tienen todos ustedes. Bueno, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenas tardes a ti y a todos los que están aquí viéndonos en el día de hoy. Bueno, ¿y cómo te has sentido? Ya vamos para una semana. Muy bien, ha sido una experiencia muy importante y muy interesante. Espero que sea de su agrado. Bien, así que ya está la invitación para que todos ustedes aprovechen. Recuerden que ustedes pueden formular sus preguntas marcando ya mismo a la línea 329-7889 y ustedes pueden también hablar directamente con David Eduardo Romero. Hoy tenemos un tema muy importante y sé que es de gran interés para la mayoría de las personas que nos están viendo en casa. Hoy vamos a conocer un poco más qué es una sucesión. Muchas personas de pronto no conocen el término o lo conocen de una manera más coloquial, ¿es verdad? Entonces vamos a explicarle a todas las personas qué es una sucesión. Una sucesión es lo que se conoce en otros términos como la herencia. La transmisión que hace una persona cuando fallece a sus herederos, en el caso más común a sus hijos, que son también llamados como legatarios o herederos. Bueno, ¿legatarios o herederos? Es lo mismo. Es lo mismo, sí. Ah, bien. Bueno, entonces, para las personas que de pronto se ven ya, ¿cómo lo decimos? No afectadas, sino de pronto no tienen el conocimiento y existe la pérdida de un ser querido, ¿cómo se debe iniciar este proceso? Pues esto es casi parecido a lo que hemos venido tratando como con los otros procesos, así como con el del divorcio, y tiene que existir primero que todo la voluntad de los herederos en ponerse de acuerdo. Si están todos de acuerdo en adelantar lo que se conoce como la sucesión, entonces acuden ante un notario para que se haga la repartición de los bienes equitativamente entre los herederos, entre todos los hijos. Bien, la invitación para que todos ustedes participen, recuerden que pueden marcar a la línea directa 329-7889 y también tenemos una línea habilitada para que ustedes también le envíen un mensajito a David Romero y puedan también formular todas estas inquietudes que pueden tener. Recordemos el número. 300-551-5007, se pueden comunicar por la línea del WhatsApp a este número. Bueno, entonces ahí ya está la invitación. Vamos a seguir con este tema de interés para todas las personas que de pronto se están viviendo esta situación. Vamos a saber un poco, bueno, acá hablamos de la sucesión. De pronto, ¿qué diferencia encontramos cuando hablamos de sucesión a título universal o a título singular? Ok, la sucesión a título universal quiere decir que comprende la totalidad de los bienes, la totalidad pues de los que van a ser herederos y comprende en este caso, por decir, cuando es a los hijos, es bueno aclarar que es a todos los hijos que haya tenido el padre por fuera, dentro del matrimonio y por fuera del matrimonio. Ellos también tienen derecho a heredar, si tienen el apellido del padre, y a participar de la sucesión. Bien, entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, recuerden que ustedes las pueden formular a través de las redes sociales y por supuesto a través de la línea telefónica
y vamos a seguir con más temas. Bueno, ¿cuáles son los documentos necesarios para abrir un proceso como lo es una sucesión? Bueno, los documentos, el registro de defunción de la persona cuando ha fallecido, se solicita el registro de defunción. También es bueno aclarar que hay casos en los que ocurre lo que se conoce como la muerte presunta, y es en el momento en que la persona desaparece y transcurren más de 2 años sin que se sepa de esa persona. También ocurre lo que se conoce como la muerte presunta de esa persona, y después de 2 años se puede también iniciar la sucesión de esa persona. Los registros civiles de los hijos, básicamente esos son los documentos, el de defunción y el registro civiles de los hijos. Bueno, ¿qué pasa cuando la persona desaparece? Bueno, por 2 años estamos mencionando, pero si resulta que esta persona está viva, ¿han sucedido casos? Han sucedido casos en los que la persona, después de que se ha declarado la muerte presunta, aparece. Entonces, en esos casos, pues, se declara como esa nulidad de la sucesión de los bienes, y se tendría que volver a retornar los bienes que se habían repartido de esa persona. Bien, entonces sigue la invitación para que todos ustedes formulen sus preguntas. Recuerden, 329-7889 está habilitada para que todos ustedes aclaren sus dudas. Bueno, hay personas que entablan un juicio de sucesión, pero resulta que, bueno, no conozco el término, pero si de pronto esta persona deja una propiedad, pero lo hace verbal, y resulta que hay más herederos, que ya son los hijos, ya hay hermanos de la persona que fallece. ¿Cómo se entabla este juicio de sucesión cuando no solamente están interviniendo las familias, sino que de pronto hay una persona, de pronto no ajena, pero sí, de pronto no son hijos, ¿sí? ¿Cómo pueden pelear este juicio de sucesión? Este bien. Lo que ha sucedido comúnmente es que acontece el fallecimiento de la persona, y resulta que ese fallecimiento hace que hayan hijos que se queden viviendo en la casa del padre que ha fallecido. Entonces ahí entra lo que también hablábamos en días anteriores, que es el tema de la posesión. Ellos alegarán que tienen derecho a que llevan un término de posesión ahí, y hay que entrar a resolver esa situación. A veces hay que reconocerles esa posesión, se llega a un acuerdo en indemnizarles de manera con dinero, pues que efectivamente han estado ahí un tiempo y ellos ya estaban haciendo como una posesión ahí. Para estas personas es el mismo tiempo, 5 años de posesión. Sí, correcto. ¿Sí? Pero entonces ellos van a decir que así lleven menos, pues ellos han ejercido ahí mejoras en la vivienda y han cuidado la casa y no han dejado que la casa se caiga. Entonces van a alegar ellos que ellos pues han mantenido la casa, entonces se tendrá que llegar a un acuerdo como de reconocerles de manera dineraria el haber cuidado la casa. Pero pues ellos en el fondo están buscando ganarse esos 5 años de la posesión, ¿no? Bueno, y de pronto, de no ser posible este acuerdo, ¿hay qué se puede hacer? ¿Se entabla una demanda? Si no hay acuerdo, entonces ahí sí ya toca acudir a donde un juez, para que sea el juez el que resuelva la sucesión, y ellos dirán que se les debe reconocer que ellos a la casa le hicieron mejoras, que ellos evitaron que la casa la dañaran, que se la robaran, y que pues ellos estuvieron en ese momento haciendo posesión sobre la casa, y eso lo tendrá que resolver un juez para que resuelva la sucesión de todos los demás. Muy interesante este tema. Recuerden que ustedes se pueden comunicar marcando ya mismo a la línea directa 329-7889. Seguimos con más inquietudes para que todos ustedes las aclaren, pues a través de este programa que se ha creado especialmente para todos los televidentes. Bueno, vamos con otro tema interesante, sino una pregunta muy interesante. De pronto nosotros, o bueno, las personas que tienen bienes y de pronto que ya saben que de salud no están
están muy bien. De pronto, ¿cómo podemos proteger de una forma más sana y que cada persona pues tenga su parte? ¿Esto se puede hacer mediante un testamento? Correcto, se puede practicar por medio escrito, dejar un testamento abierto en el que la persona que pues desea que se le repartan los bienes en vida a sus hijos lo hace ante un notario y se conoce como testamento abierto por escrito. Bien, ya recordé la pregunta que tenía anteriormente. Bueno, en cuanto, este sería el término, un testamento. Pero si de pronto la persona no hizo este documento, pero sí hizo saber a toda la familia que quería destinar una propiedad en especial a un sobrino, a un hijo, dependiendo del familiar, y si se conoce, ¿esto se puede valer como un testamento verbal o para esto no aplica? No, para eso sí realmente es muy difícil entrar a demostrar esa voluntad del padre, y pues aquí en Colombia, a diferencia de otros países, los hijos que no resultaron, por ejemplo, beneficiados de un testamento, tienen derecho a heredar igual que los demás hijos. Entonces, realmente lo que la ley le permite a una persona cuando quiere hacer un testamento es que esa persona queda en libertad de disponer de la tercera parte de los bienes, para que él pueda con esa tercera parte incluso dejárselos a una amiga, a un amigo o a un tercero, pero no se puede que coja todos los bienes y los reparta como él considere, no, porque aquí en Colombia sí, por ley, se tiene que repartir a los que son los herederos por ley. Muy bien con esta información. Asesoría Jurídica en Línea sigue invitando a todos los televidentes para que participen en el programa. Mientras ustedes marcan, nos vamos a una pequeña pausa, así que ya regresamos con mucho más de este tema tan interesante. ¿Qué tal, amigos del canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Urbana Cocina tendremos cocina fácil, cocina práctica, cocina de alto nivel, cocina vegana, cocina con tendencia. Señoras y señores, la mesa está servida. Te esperamos martes y jueves de 10 a 10:30 de la mañana. Atención, amiguitos, ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando.
Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, Susi. Muy buenas tardes. Bueno, ¿con quién hablamos? Con Camila Suárez, Camila Suárez, ¿cómo estás? Camila, ¿de qué sector te estás comunicando? de Ciudad Bolívar. De Ciudad Bolívar. Un saludito muy especial para todas las personas que están allí sintonizadas con el programa. Camila, adelante con la pregunta. Tengo una pregunta para el doctor y es, Sí. ¿qué proceso debo llevar a cabo para repartir una herencia entre 5 hermanos? ¿Los 5 hermanos están de acuerdo? ¿Señor? Si los 5 hermanos están de acuerdo con la sucesión, con la repartición de la herencia. Sí. Ah, bueno, entonces en ese caso es mucho más fácil porque como lo estábamos explicando desde el principio, es cuestión de ponerse de acuerdo cómo van a repartir esos bienes, con quién se va a quedar pues con plata, quién se va a quedar con el apartamento, con el carro, y presentan eso, acude pues a una oficina de abogados para que les haga el escrito de la solicitud de la herencia. La solicitud se hace como si fuera una demanda al notario, y de una vez en la solicitud ya se colocan todos los bienes que se van a repartir y para quiénes van a quedar esos bienes. Y ya con eso el notario le imparte pues la aprobación de la herencia. Bien, ahí está la respuesta para Camila Suárez. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, creo que Camila ya no está, pero bueno, muchas gracias a ella por comunicarse en el programa. Sigue la invitación para que todos ustedes aprovechen. Tenemos más llamadas, ¿verdad? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Sandra Correa. ¿Sandra qué? Correa. Sandra, ¿cómo estás? ¿De qué sector te comunicas? Estoy desde Chía. Uy, muy bien, un saludito muy especial para todas las personas que están allá sintonizados con asesorías jurídicas en línea. Adelante con la pregunta. Bueno, es que yo quiero saber, mi papá era dueño de la casa y él falleció y no dejó las escrituras a nombre de los hijos. Y la esposa, que es la madrastra, se quiere quedar con todos. Entonces queríamos, porque ella dice que tiene derecho porque han vivido mucho tiempo juntos. Entonces queríamos saber cómo podríamos reclamar la casa. Bueno, según entendí, se trata de el padre de ellos falleció Fallece, sí. y la casa no está a nombre del padre. No, quedó solamente con un documento de compraventa. No. Aló, la casa solamente tiene documento de compraventa, ¿verdad? Sí, señora. Sí, entonces él hizo vida con una señora, resulta que fallece y él no dejó pues escrituras. Ok. Y la esposa actual alega pues por sus derechos. Alega los derechos. Bueno, en ese caso lo que tendrían que hacer por el lado de ustedes es, como lo explicamos en los programas anteriores, iniciar un proceso de posesión del inmueble, solicitando que les sea transferida la posesión que tienen del padre, que les sea solicitando que les transmitan la posesión de su señor padre, que es el dueño, que fue el dueño real de ese bien. Iniciado ese proceso de posesión, entonces ustedes pueden iniciar el proceso de sucesión. Con la sola posesión ustedes pueden solicitar la apertura de la sucesión y también que les sea repartida la posesión del inmueble hasta tanto un juez les declare la pertenencia del bien. Bien, entonces para Sandra un saludito, esperamos que le haya quedado pues clara la duda, pero bueno, entonces sí es importante que inicien este proceso y sigue la invitación para que todos ustedes, así como Sandra, ustedes también pueden formular sus preguntas y por supuesto aquí se les estará ampliando y aclarando cualquier duda. Bueno, seguimos con más tema de la sucesión, que es algo muy interesante y que muy seguramente más que del 80% yo creo que de las familias colombianas se ven afectadas o se han visto en las mismas. Entonces seguimos con este tema. Bueno, hay algo que me causa curiosidad. ¿Cómo son los órdenes sucesorales? Sucesorales, exactamente. ¿Qué es eso? Los órdenes sucesorales son los que
cuando fallece la persona, el familiar, son esas personas que tienen el derecho a la herencia. Entonces, en ese caso, los órdenes sucesorales, comenzando, si por ejemplo la persona que fallece es una persona que es soltera, entonces en ese caso vamos en orden ascendente. Quiere decir que heredan los padres del hijo que falleció. Si esa persona, hijo, si esa persona, ya los padres fallecieron, entonces vamos en línea horizontal, heredan los hermanos. Y si los hermanos fallecieron, heredan los hijos de los hermanos. Entonces, o sea, los sobrinos heredan en orden descendente. Ese es en el caso de los solteros. Sí. En el caso de los que son casados, entonces fallece el padre, entonces en línea horizontal hereda la esposa, el cónyuge, el esposo o la compañera permanente en línea horizontal, y bajamos a línea descendente y siguen los hijos en esa línea. ¿Qué pasa en ese caso? Como lo estábamos explicando al principio, heredan todos los hijos, los que están dentro del matrimonio y los que están por fuera del matrimonio. Pero en ese caso, heredan son los bienes que son del padre, ¿sí? O sea, no entran ellos cuando fallezca la madre a recibir la herencia de la madre, sino que ellos heredarán pues los bienes que son de la madre, pues con el que el padre tuvo su otra relación. Ellos entran a heredar esa parte de los bienes. Entonces, como les explico, heredan todos los hijos, los que están por dentro y los que están por fuera del matrimonio. En ese caso, estamos hablando de la línea descendente. El otro factor es que la cónyuge, compañera permanente de lo que explicábamos en programas anteriores de la unión marital de hecho, ellos pueden acceder a lo que se conoce como gananciales. Sí. Los gananciales es que la pareja tiene derecho a acceder al 50% de la sucesión, de toda la sucesión, a quedarse con la mitad de toda la sucesión, y la otra mitad se quedan los hijos. Se divide en partes iguales, el otro 50% Para los hijos. para los hijos. Sí, ese es el caso. Y entonces pues ya en ese caso lo mismo, si por ejemplo ya no hay hijos, ya no hay padres, entonces al final termina siendo el heredero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si ya no aparecen herederos por ninguna parte. Para las personas que de pronto, esto lo vemos mucho en las personas que tienen un matrimonio ya establecido, resulta que se separan, creo que ese tema lo tocamos hace como 2 días, se separa de la esposa, pero no legalmente. Esta persona sigue casada y une su vida con otra persona y tienen 20 años de casados, resulta que esta persona fallece. Hay quien hereda, o sea, estas propiedades entran a un juicio de sucesión porque con la primera esposa tienen hijos y por supuesto son casados legalmente, pero resulta que se habían separado 20 años después, tiene con la otra señora. Correcto. ¿Ella tiene derecho a reclamar? Bueno, lo que sucede en la práctica es que la persona que de papeles es la esposa, pues ella va a querer reclamar, pues ella va a decir, aquí están los papeles, yo estaba casado con él, pero realmente la persona que entra a heredar fue con la que en los últimos 5 años estuvo viviendo con esa persona, o no exactamente en los últimos 5 años, fue con la persona con la que tuvo la unión marital de hecho, ¿sí? Y como hablábamos en el programa anterior, la unión marital de hecho se clasifica para esas personas que han convivido por más de 2 años juntos. Entonces lo que le toca a esa última pareja es solicitar la declaración de la unión marital de hecho para que ella pueda entrar a heredar
de su ex compañero permanente y que la otra persona que es de papeles no vaya a solicitar esa herencia. Es la cónyuge, la que es la última esposa actual. Ella lo que tiene que alegar es esa unión que tuvo con esa persona por más de 2 años. Bien, entonces muy interesante. Y si es lo contrario, esta señora que es casada legalmente puede reclamar de pronto lo que se consiguió con esta persona que no se legalizó un matrimonio. No entiendo cómo es. No, lo que pasa es que conozco un caso cercano donde la señora, o sea, fallece el esposo y viene la señora que es, muere la actual esposa, ¿sí? Fallece la esposa del cónyuge con el que ella no legalizó, o sea, es lo contrario, ¿sí? La esposa que es casada legalmente puede venir a pelear por los bienes que dejaron este matrimonio en común, entre comillas matrimonio, porque pues nunca se legalizó un matrimonio. No, ahí lo que sucede es que los que ya entran a heredar son los hijos de la primera relación que tuvieron. Ellos sí pueden pelear por eso. Ellos entran a heredar y ella no, y ellos incluso tendrán que demostrar que ellos ya no convivían para que los hijos puedan entrar a heredar la totalidad de la herencia. Muy importante. Bueno, vamos a retomar nuevamente con una llamada. ¿Aló, con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, mira, habla con Gustavo Campos, sino que es que se oye mucho ruido ahí y no se entiende nada. Estás escuchando mucho ruido. ¿Cómo? Estás escuchando mucho ruido, pero ¿ahí me estás escuchando a mí? No, pero pues se oye mucho ruido. Bien, él no nos está escuchando muy bien a nosotros, pero bueno. Nosotros lo estamos escuchando muy bien. Gustavo, ¿puedes formularme la pregunta? No, lamentablemente tenemos inconvenientes con la línea telefónica. Lo vamos a invitar para que él nos formule esta pregunta pues en interno y con mucho gusto pues vamos a dar información. Bueno, sigue la invitación para que todos ustedes sigan marcando. Recuerden la línea 329-7889 y pueden formular. Creo que tenemos la llamada. Ay, Dios mío, hola, se pasa el tiempo muy rápido, me están comunicando que se nos está agotando el tiempo. Sí, yo creo que va a tocar solicitar unos 15 minutos más de programa. Yo creería que vamos a extender de verdad el horario pues para que todos ustedes tengan la oportunidad de seguir formulando. Recuerden que ustedes están cordialmente invitados para que formulen los temas. Ustedes son los dueños del programa, entonces pueden formular temas a través de las líneas, la línea directa y por supuesto pues a través de la línea celular, que es la línea directa del doctor, para que ustedes puedan formular y proponer temas, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, llegamos al final de este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, nuestros teléfonos están a su disposición para que se comuniquen en estos temas y soliciten un agendamiento y una asesoría en nuestras oficinas, llamándonos al 300-551-5007 y con mucho gusto les podríamos asesorar más a fondo en estos temas. Bien, y así llegamos al final de este espacio. Recuerden nuestra próxima cita el día lunes y estaremos de lunes a viernes de 4 a 4:30 de la tarde. Vamos a estudiar la posibilidad si vamos a ampliar un poco el tiempo porque sí es demasiado corto. Les deseo a todos ustedes un excelente fin de semana, una feliz tarde.